Hochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta Casos y Cosas de la Vida. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. Entre hermanos, yo escuché indígenas y ahí me quedé. ¿Por qué le miras a Euclides? Y porque son hermanos. Yo tiré para atrás y dije, bueno, vamos a presentar a la doctora. Primero Euclides, ¿cómo te va? Muy bien. No te vayas ni vir. Me dijo, doctora, ¿qué tal, doctora? Muy bien, Arturo. Me dijo Euclides, si hace falta estoy, pues si no, falta. Y como siempre, petulante. No, pues. ¿Querés que te diga una cosa? No, espera, Esa condecoración rasca que tenés ahí no te... ¿Sabés quién me hizo esto? El ¿Quién? Aga Khan. ¿Sabés lo que es el Aga Khan? ¿Cómo no voy a saber? El hijo de Rita. Hayward. Muy bien, doctor. No, doctor. ¿Quién es Farad Diva? es Faradiva, es la esposa del Shah de Persia. Bravo, muy bien. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Rita Hayworth. O Igmar Bergman. No, Son dos Ingrid cosas distintas. Bergman. Rita Hayworth. Rita La esposa de Hayworth. Fellini. Ingrid Bergman es la que esposa estuvo... de Fellini. Jules Breiner, ¿dónde nació? Jules Breiner, Eh, en su país. ¿Dónde nació? Yo no sé, el pelado. No sé dónde nació. Me importa poco también. ¿Sabes qué dijo Chabela Vargas? Dijo, ¿cómo usted es ranchera mexicana y usted nació en Costa Rica? Nosotros los mexicanos nacemos donde queremos. Disculpe, no, doctora, pero el ambiente es este. Hay unas agresiones innecesarias, la del Tuma con Raúl. Muy innecesaria. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Arturo. Doctora, buenas noches. Poderoso hermano, Poderoso hermano. ¿cómo estás? Muy bien. Doctor ¿Qué tal, Tuma, doctor buenos Cabañas? años. Buenas noches, doctora. Encantado de compartir esta tertulia, como dice nuestro hermano mayor. Me ocurre lo siguiente, la Son doctora todos hermanos. nos va a poner muy solemnes, ¿verdad, Euclides? La No, doctora. no. Esperemos que no sea así, porque el cargo que ocupa, ministra de la Corte, entonces dice, bueno, comencemos a hacer preguntas. Euclides hablando bien en serio y formalmente también, en tan importante cargo, ¿verdad? Y para poder entender mejor, el cargo que ocupa hoy la doctora, específicamente y técnicamente, ¿qué representa para el país? No, forma parte de uno de los poderes del Estado, pero creo que va a ser oportuno que Miriam comparta hoy con nosotros lo que para ella siempre fue, la doctrina del servicio. Transitoriedad en los cargos, la solemnidad en sus fallos, pero en el trato exactamente igual que antes, como siempre fue. Vamos a desmistificar, creo, espero, estoy convencido de que, porque es ministra, ahora va... No, le va a seguir exactamente igual, va a seguir siendo tan bore como siempre fue conmigo. En inglés no, por favor. ¿En serio te digo? Así es de amable. Así me trata. ¿Y por qué, De doctora? chiquito, malcriado. Por mi madre, y yo le tuve que seguir a mi madre. Este es un malcriado, por eso que es maleducado. Quiero hacer una pregunta a la ministra. Voy a hacer una expresión del viejazo. El más coqueto, se dice la mujer que coqueta es, pero el hombre también resulta coqueto. Euclides. Él, cuidadosamente fino, elegante, siempre fue así.
desde que se paró se miró al espejo y se cepillaba y quería ser blanco y quería tomar leche para ser blanco. Y el morochito con el cabello todo levantado así se cepillaba todos los días. Miente. O todo el día. No, es que miente. Yo no era el primero. No, yo no estoy acostumbrada a ¿Por qué mentir. le van a decir de otra manera? No. Pero por favor, Espera un momentito, Euclides. espera un momentito. Yo puede ser que haya tenido los pelos levantados. Yo negro yo no fui, tampoco no, quiero no, ser no, blanco. no, Yo no no, soy no. Michael Jackson. Morochito. Morocho. Bueno, morochito, bueno. Y, Pero la verdad que ni siquiera eso. perdón, usé mal la palabra, pituco. Pituquito. No, coqueto no. Coqueta la mujer, pituco el hombre, discúlpame. Y vos que eras petitero. Petitero. ¿Y de dónde viene la palabra petitero? De la Argentina. No, señor, ¿de dónde? Origen. Francés. Brillante. Petit. Brillante. Bien, maestro. Bien. Acá se Petitero. toman los exámenes en la mesa. Antes se usaba la palabra mucho petitero. Acá ¿verdad? se toman Oye, los estoy exámenes. diciendo Pero en la verdad, Argentina yo- también Sí, se usa. no, te digo, acá se toman los exámenes en la mesa. Petitero. Está muy bien. Pero hablando en serio, vos sabés que Miriam a mí, y esto debo confesar, independientemente que exagera en sus comentarios, yo le debo mucho, porque mi mamá, como era obstetra y trabajaba de mañana, tarde y noche, hacía guardia, ¿quién iba a encargarse de controlarme los deberes? Y otra hermana, Edith, con quien también vivíamos, ella era una persona romántica, vivía su propio mundo, y la única que se preocupaba de cuidar mis deberes era la doctora Miriam Peña. Y era ella, lejos de toda pedagogía, pero práctica. Yo le debo a ella el ordenamiento de mi cabeza, la disciplina en hacer los deberes y el refinamiento en algunas cosas. Pero peixiste oiga tú, menos mal con el chacuá. Refinamiento. Sí, con Modales, ¿no? modales y sobre todo... Él siempre fue así, introspectivo, agresor, ¿Sabes qué? transgresor. Tuma, Transgresor ¿sabes qué? siempre fue. Tuma, deja de joder. Es que yo no me puedo reír yo de lo que dice. ¿Cómo no te va a preguntar todas esas cosas? Ya sabemos que sos elegante, handsome y todo. Pero no te puedes pecamos. ¿Qué? ¿Y por qué no si esta es una reunión en la cual podemos... ¿Viste cómo son estos Sí. que no son hermanos? Una tertulia de hermanos. Es lamentable, lamentable. Bueno, Álvaro, Sí, con la doctora, sí. vos como penalista, como abogado, su figura hoy en un tan importante cargo. Bueno, antes que nada, como el programa pasado lo había dicho, la doctora Miriam Peña es una garantía para los abogados, porque su trayectoria siempre lo ha demostrado. Así como siempre dijo Euclides, una persona que es sencilla y que va a ser implacable en sus sentencias, pero sencilla a su vez. Para nosotros es muy importante que se ocupe, nosotros los abogados, que se ocupe esa plaza que está en vacancia. Primero por la morosidad judicial que existe hoy día, que es realmente terrible. La indefinición, esos expedientes que quedan durante 2, 3 años en el despacho de un magistrado y no se resuelve ni a favor ni en contra, es pernicioso para todos. Y que esté completa la corte para nosotros los abogados, repito, es muy importante y para toda la ciudadanía, lógicamente. Y por otro lado, una persona con la capacidad intelectual de la doctora es muy importante a su vez también porque proviene de los magistrados, tiene no sé cuántos años la doctora dirá como magistrada. De camarín. edad, por favor, no me vuelvan a preguntar, por más No, que no, ya la está edad tan no, la publicada que edad tengo no. 70 años. No la edad, no, sino que Años en el Poder Judicial y ingresé como dactilógrafa en el año 1970, fui ascendiendo de secretaria, de defensora, la primera fiscal mujer en 1977, en 1980 la primera mujer juez y desde el 1984 la primera camarista en el mismo lugar, en la misma silla. Yo ya no podía ver esa pieza y ahora menos mal se dio la oportunidad que yo vaya a otro despacho, un despacho de juez. Sí. Al final todos somos jueces, pero en lo que cambia es en que la responsabilidad más amplia, más compleja, y lamentablemente ahora mismo no solamente se reduce a la gestión jurisdiccional, Sí. que hay una esperanza que con la reforma del Poder Judicial que se está trabajando en el Congreso, creo que uno de los objetivos es justamente descongestionar la carga administrativa, que eso me encantaría a mí porque yo lo que sé hacer es ser juez. Claro.
La cuestión jurisdiccional es los jueces resuelven sentencias. Sin embargo, la Corte, en un gran periodo de tiempo de su atención, le dedican a la parte administrativa, la parte de registros públicos, la parte totalmente administrativa. Yo, doctora, estuve viendo durante estos días que usted había dicho que desea que la atención del Poder Judicial sea de 8 a 16 horas. ¿Eso sería posible? Bueno, vino un tiempo en que se le impuso a todos los funcionarios públicos el horario máximo, porque eso la gente cree que es un horario obligatorio, es el horario máximo que que es establecido en derecho laboral, usted sabe, doctor, y que la Constitución fue tan detallista en ese sentido que incluso establece las 8 horas como horario máximo, pero vino esa corriente o se implementó las 8 horas en todas las instituciones públicas y se decía, ¿por qué el Poder Judicial no? Entonces a mí me preguntaron si qué pensaba y primero, para el Poder Judicial hay un impedimento jurídico porque en el contrato colectivo se prevé un horario de 6 horas y nada más. Claro. Y segundo, donde yo decía era que en este país tenemos que trabajar más y más. Sí. Entonces a mí no me disgustaría que sea 8 horas, pero eso conlleva muchas reformas o exactamente, como por ejemplo la consideración de los funcionarios que tienen su vida hecha, tienen sus horarios personales, también el mayor salario, por supuesto que cobre según el horario trabajado, en fin. Yo creo que es es un método de futuro que debe ir pensándose, pero no se puede cambiar abruptamente del horario actual. Claro. Porque la vez pasada me dijeron, propusiste. No, yo nunca propuse, tuve una opinión y nada más porque no fue creación mía esa idea. Álvaro, yo creo que lo que dijiste del nombramiento de la doctora para los abogados es una garantía. Yo creo que para la sociedad misma también, para nosotros que no somos o que podemos estar envueltos en algún, porque la ciudadanía necesita de este país de jueces probos, honestos, de jueces que actúen con inteligencia y de acuerdo a las leyes, que hagan cumplir la ley simplemente, ¿verdad? Ahí en el tribunal hay muchos urólogos, ¿eh? Sí. ¿Ayer? Hoy. Permanentemente y pues, No me vaya a hacer decir cosas. ¿Cómo ustedes le aguantan acá lo que yo quiero saber? Yo no sé, doctora. Y conste que yo pensé que iba a estar hoy... No. ¿Por qué? Y así dice Roser. ¿Qué dice Roser? Y que vamos a ir a la pausa, cuando quiera. Cuando quiera. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. Estaba elogiándote la doctora Roser Lagoya, tu grupo, y Euclides, por supuesto, agasajaba los términos la doctora con palabras, como cuando vos quieras, y tenés Roser, que siempre en los acontecimientos eso sale muy bien, ¿eh? Sí, pero andan teniendo mucha cartelera, ya tenés que avisar con tiempo. No. ¿Vos sí? En algunos casos, a vos te digo yo. Ojo. A vos te digo, sí. Ten atención. Ahí, ten atención. Así que te digo, Roser. Sí, no me dijo, ya tenés que avisarme, doctor, porque está esa cartelera. Al tipo argentino, veo. Sí. Los argentinos son campeones mundiales. ¿En todo? Los representantes de grupos. ¿Es verdad?
A lo mejor se van a enojar algunos, pero no es contra la nacionalidad, sí contra... ¿Qué pasó? Algunos. No creí que se Estamos hablando de los representantes del grupo. ¿Sabía vos, verdad? Hola, Roser tiene fecha. ¿Sabía? Roser, le llamamos, tiene un representante, Gustavito Sánchez. Hola, Gustavito. Tiene fecha para el otro viernes. ¿Qué fecha, Carlos? 16 de octubre. Espera un ratito. 16, me parece que no. Espera un ratito, déjame hablar. Sonate el teléfono. ¿Vos estás con él? Sí. Hola, decime, Álvaro. Los muchachos actúan el 16. ¿Cómo? Ah, está ocupado. ¿Y cómo hace? Álvaro, fíjate bien. Esa gente que ¿de dónde contrató a una Rosa? ¿De qué parte del país? ¿Cómo? Acerca a la capital. Espera un ratito, tapa. Voy a hacer por usted un gran esfuerzo. El grupo está comprometido, pero déjeme arreglar. Álvaro, decime una cosa. Espera un ratito. ¿A qué hora quiere? A las 9 de la noche. Esa hora. Pero mi amigo sabe que me cayó bien usted. Me cayó bien. ¿Que estoy mintiendo? Sigue, sigue. Conclusión. Ya te imaginas cómo es el final. Sí. Álvaro, decime una cosa. A las 21. Hacelo por mí, querido. Cada vez me cae mejor, ¿eh? Decime. Está bien, ahí está el tipo. Sí. Álvaro, hacelo por mí. Bueno, por mí, vos sos de dónde, sos es del interior, Álvaro, entendeme. Sí. Esta gente lo quiere a Rosa. Ah, gracias, hermano. Usted casi transmitió el partido de ayer. Verán, a Carolina llegó. Y ocurre que ese día Rosa no tenía luego actuación. No tenía la... Se va enloquecido. El que vino a contratarlo, no fue tu caso. Probablemente. Ahí está. Probablemente. ¿Y el casi porcentaje? seguro. ¿Y el porcentaje? ¿De ¿Cuánto quién? es? Claro. No, y del No, eso ya es una campe- cosa interna. El Rosa no tenía actuación, ese día estaba libre, pero al final estaba ocupado al comienzo, libre al final. Sabe vender el producto. Sí. O sea, le va a cobrar más caro a Rosen porque No sé. le dijo que, que no, no, había. eso no, eso se establece, pero manejan. Saben vender. Sí, saben, es igual que vos. Ya se llegó Pepe. Ayer, usted tenía transmitido el partido de Paraguay. Es verdad, no, mira, Paraguay, yo no me fui, Venezuela. ya está, se fue Dani Troche, ¿cuál es el problema? No hay una obligación que esté. Si vos ves, ahí tenés todo. Pero yo estoy hablando de la manera en que transmite. Se entrega a Paraguay. Perdona para Venezuela, no sé. Aquí el comentario de Federico ¿Y Arias. a quién querés que le diga? Al vecino le voy a decir. No, te estoy imitando también. O sos el único que podés imitar al Curepa. Así. ¿Cómo viste el partido ayer? Feo, ¿verdad? El partido, no, yo creo que quitamos un resultado muy importante, porque si querés clasificar al Mundial, No, está bien, a lo que Venezuela se le suele tenés que ganar ya, porque eventualmente los otros que clasificarían también le van a ganar a Venezuela. Regaló sin bron y perdonó el pájaro. No, Claro. y sí, no, es Vizcarrondo el que, Compa, ¿qué dije yo? sin brom, algo así. No, bueno, Ese no sí, importa, no, da no, igual. periodista. Vizcarrondo, compa. Vizcarrondo y el arquero también, ¿verdad? Sí, él le pasó al arquero. Pero Santander no viste el que erró al inicio, A esta parte no, y tú escuché. El que rebala. el que se resbala. Ya estábamos ahí. Ya está, o sea, conste que Federico hoy dijo que bajó otra la bandera. Sí, bajó, pero está. Si quería se entraba en la polémica. Escuchaste bien la radio. Te polémica. gustó, ¿eh? Me gustó, pero cuando hacen la... Ahí estuviste bien. Seguimos. Después, Bueno, ¿qué más? y después los resultados increíbles son el de Uruguay y Bolivia, porque le gana en la altura de La Paz por primera vez en la historia, y fundamentalmente el Ecuador-Argentina. 2-0. 2-0 en el el Monumental de Monumental. Núñez. Porque el de Brasil-Chile, bueno, uno decía, Chile, último campeón de la Copa América, venía Brasil mal, sin Neymar, podía ganarle, pero el de Argentina-Ecuador, realmente nadie esperaba. Ahora me pregunto algo. Si no metía el gol por la falla del tipo que iba a pasar. Al final metió el gol y, terminamos ganamos. empa- Bueno, y habíamos terminado empate. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nunca están conformes. No, yo no estoy Que conforme. sí, no, pues te digo nomás. Está bien, que la Pero falla ya, no una sé qué. cosa. Pero escúchame, nosotros... Hace como No, yo. espera. Callate ante el fútbol, ¿Por porque qué vos me ni yo callás? no entendemos Pero el yo tengo fútbol. que opinar porque yo miro también. ¿Por qué no voy a Pero opinar mirá y yo? no entendés un Pero carajo. ¿por qué? A la pucha, pero escúchame, ¿qué tiene que ver la falla del tiempo? Si no metía, ¿qué pasaba? Y nada, perdíamos. Y, bueno, oportunidad. y ganamos, ya tenemos, decimos, ganamos y chau. De hecho, el gol siempre se convierte por falla de alguien. Y- O sea, No, me voy ahí. Me voy. No, Te están tomando, te están tomando el rol. No puedo escuchar eso, doctor. sabía que le iba a ir No recto. puedo escuchar. ¿Qué es lo que quiero que no pueda Que voy a escuchar. En los años 30 y 40 había una expresión y años anteriores, estamos hablando 30, 40, 50, cuando se decía que si no fuera por un error, que el gol es un accidente. ¿Qué hizo el doctor César Cabaña? Tomó la frase y entonces,
Sí. No me miren a mal. No, doctor. no te miro mal, Entonces, absolutamente. esa es una frase hecha que los intelectuales del fútbol de la época antigua decían que si había un gol se producía por un accidente o una falla, como que no había mérito, tiene que fallar algo para que entre el gol. No este caso de Vicarrondo que la pifió, hablamos en otras circunstancias. Eso es lo que vos quisiste decir. No, lo que yo quise decir es puntualizar que la falla del gol fue por una falla. Sí, Pero habitualmente o generalmente, me voy ahí. Disculpame, vos te Bueno, asustaste, doctor. Tolerada, Arturo. No, Porque estoy yo no, acostumbrada a que me golpeen la mesa. No, no, yo no te golpeé en la mesa a vos, doctor, la golpeé en la mesa. La asustaste la pobre. Yo ya me di cuenta que la asusté. Porque discúlpame, no podés. Bueno. Un tipo como vos. bueno. Modernizate, sé contemporáneo. Lo que pasa Hoy es que decimos él una fue- presión. Él fue traductor de fútbol. Entonces él piensa diferente. No, Relator. No. Es relator. Yo conté dónde y cómo viene Ya sé, el pero tema. bueno, pero está Que bien. un accidente Pero- se y te produce. digo- y te ¿Vos pregunto- entendés? Perfectamente. Claro, obviamente que no, un tiro libre y el que ejecuta y mete en el ángulo, obviamente no es un accidente, es porque sabe chutar. Estamos- Ya te estás corrigiendo Como mejor. no sabe atacar. Vamos bien. No usemos términos del visual porque vamos a ser contemporáneos. Doctor Ok. Cabaña, Vicarrón no se equivocó, el arquero también, pero Pero- Derly González tenía que estar ahí. Pero y ¿y estuvo. quién estuvo. igualó? Y estuvo. Ya Estuvo. hizo el gol y Eso es lo ganamos. que ¿Para importa, qué? ¿verdad? Pero diga, Ella no fue la importa si falló o no falló. El tema es que traigan los puntos. Bueno, doctor, discúlpame. ¿Vos sos amante de los perros o de la mascota, doctor? No demasiado, pero ahora me acostumbré a uno. ¿Por qué eso? Mi hijo me llevó y ahora lo quiero muchísimo. Si no está el perro, me parece que ya no le puedo hablar con el doctor Tuma. Está muy bien, porque tu hermano Sí. rechaza las mascotas. No digo que rechaza, no quiere. No nomás quiere, no convivir, puede, dice. ni él no puede. Y cuando se va me dice, "Urajana llegó a Coahui", me dice. No puedo Así me creer. dice. Es un perro molestoso. No, ¿Qué raza? ¿Qué raza? No, un labrador. Pues te Parece quiere. Ah, bueno. labrador es sí, un santo. pero buen- tan buen pegote. tipo, labrador es buen algo tipo. que- Muy cariñoso. Además está sucio. muy ¿Cómo va a así. estar sucio? Lo que Claro está gasto por sucio, su tu perro higiene. te ensucia el pantalón. Igual que el perro de Arturo, digo, de Humberto. Ese Churchill. El otro. Yo me iba a sentar y te ensucia todo. Y ese acá. Es nomás que es muy Sí, delicado. no. Usted que sabe de perro, doctor. ¿Sabes qué? Más conozco a los perros y menos quiero a la gente, digo yo de Yo repente. creo que sí, Sí, cuanto porque más- no. Pero, ¿sabes? Yo digo una cosa, algún día le va a tocar Alguien le va a a regalar alguien también que un sí, perrito. sí, sí. Eh, ¿Qué otra generación, güey? A mí accidentalmente en realidad me llevaron y ahora estoy... Y espero puedo- vivir para no está el contarlo. perro y me siento sola. Escuchá lo que dice la doctora. Escuchá, No está el doctor. perro y ¿Qué me dijo? siento sola. No está el perro y me siento Es cierto, sola. es cierto. Se va al baño un 12 horas, por ahí, parece que falta en la casa La veterinaria. Pero un doctora, habitante. doctora, te estoy viendo linda con su aviación en comparación al que te jedi. y no le puedo decir que es linda. Ahora, Mi Bueno, hermana en comparación, no es eso no linda. es tan claro. difícil. Disculpame, mi hermana no es linda. Mi hermana es atractiva. ¿por qué sí que no es linda? Porque la belleza es un accidente o una combinación genética. La atracción es una elaboración personal. O sea, como la falla del Ese gol. es del entonces. viejazo, man, decirle, Está bien, está bien. Eh, Doctora, te ¿vos quiero sabés del viejazo. el romance que tuvo tu hermano con una A la puta, no, ¿Con quién? deja de joder, Arturo. No lo que no sé con quién. con Ya una sé. griega? Si vamos a hablar de los romances, Seamos puntuales. Yo sé, Puntualmente, con una griega. con una griega. Él, En Europa. Creo que se me escapó eso. él tiene un romance con una griega. ¿Siempre fue vanidoso tu hermano? Totalmente. Bueno, siempre fue vanidoso tu hermano, me responde la doctora, totalmente. No hay resquicio para ninguna duda. La vanidad te atrapó. ¿Sabe por qué, doctor? Hablando en serio. Queremos disipar. Queremos En ese aspecto sobre todo. femenino. Sí. Y ocurre que... ¿Querés ver una cosa, Miriam? De calidad, ¿para qué te invitamos nosotros? Sí, porque Y queremos bueno, vos me escucharle. conocés, ¿para qué me trajiste? Queremos escucharle, no queremos escucharle. doctora, Y está adornando la mesa. él sustentó su convencimiento romántico creyendo que es un seductor. Y yo creo que sí. Vamos bien, doctora. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Es que sé que en el programa anterior me metió, eso me da una oportunidad de vengarme un poco. ¿Cómo se llama esto? doctora. Descubriendo a Euclides. Cabaña. Y es lo que... ¿Quieres que te diga una cosa? No, yo soy traductor. Te voy a cambiar de médico. No, ¿sí? es una traducción de lo que Doctora, está haciendo Arturo. cuando ¿no? la vanidad te supera la emoción, ahí puede producirse una crisis existencial.
Totalmente. Ocurrió en Grecia. Ah, Te está volviendo cursi. pero yo quiero conocer. Que vos no le haya contado a tu hermana. Y Arturo ahora quiere quiero conocer, conocer, dice. quiero conocer. La griega. Ujú. Pone música de fondo, maestro. Dice Esta, que un sirdaki. una Qué mujer linda música. muy popular, ¿está bien, Euclides? Seguimos. Muy conocida. No te enojes Un conmigo. artista, un artista. Mira la cara que pone. Paro. No estaría mal. Paro. Paro. Nos vamos a quedar con la curiosidad. Porque sabés cómo termina, doctora. Música, música. Disculpa. Doctora, ocurre que eran las 6 de la tarde. Ujú. Sos un hijo de puta. Hijo de puta me dijo. ¿No querés que cuente? Vas a contar igual, al peor te va a prohibir. No, pues mira que la otra vez te quedaste a las 5:30. Pero la Contaste Acrópolis, todo hasta fue las la 5. Acrópolis. No eran llegaste a las 5, 6. pero eran las ¿verdad? 6. A tu hermano, doctora, le encanta el vino. ¿Es verdad o mentira? Sí, Muy bien. ¿Vos te imaginás si Fastidio conoce de vino. conoce de vino, conoce, y siempre habrá dicho, no el más caro es el mejor? ¿Es verdad o es mentira? Sí, es ¿Dijo o verdad. no dijo? Sí. Dijo. Esto Estaba lo el barco, Te fuiste a Tilocampo. Te complica pena. Te fuiste a Tilocampo. no, estaba el barco y él pidió el vino. Espumante. No sé, eso yo... O sea, perdón, champán. esa historia la había de ver, digo mil disculpas. Y pide el vino y le dice, no, no hay esa marca. En un gesto de disconformidad, dice, y dígame, el mozo hablaba español, le dice, dígame, ¿qué tiene? Champán. En la mente de Euclides estaba la cena. ¿No te contó nunca tu No, hermano? nunca. ¿Y le Me querés? estoy enterando. Seguimos, vamos. Terminó todo, terminó. Perdón, doctora, discúlpame. Espero que como hermano, tu hermana le cuente después a la doctora. ¿Qué es lo primordial hoy en la Corte Suprema, doctora? ¿Qué es lo primordial hoy? Y lo primordial es, mirando un poco lo más, digamos, preocupante, me dirá, compartirá, es decir, le escuchamos sobre todo a los abogados, es la mora judicial. Sí, Lo que vos dijiste. claro, Sí. lo que te dije. Porque eso ¿Y eso cómo Y eso se es algo resuelve, patente, doctora? no es rumor, no es percepción. Y la mora judicial tiene varias causas, no solamente debe, digamos, pensarse en un juez Aragán en absoluto, con decirte que yo, Euclides sabe, sábado, domingo, noche, trabajo, y nunca puedo estar 0 expedientes en mi despacho. Pero hoy recibí desidia, 2000 expedientes. Pero es desidia. No, yo creo que hay una falta ¿O es el sistema? de infraestructura, es el sistema, permitía, pero pues. no es tampoco privativo del Paraguay la mora judicial, es universal. Lo que pasa es que también hay que decir que los abogados conspiramos también por Hay las muchas presentaciones dilatorias, lo que normalmente se dice chicana y compañía, ¿verdad? Y de repente los jueces no aplican con todo el rigor que deben aplicar. Decime una cosa, doctora, compañero. Un caso de una persona que vaya a la cárcel Sí. sin condena. Y vos escuchás que está, Años. que está. Años. ¿Sabes lo que pasó, Arturo? Espera, pero no te enojes conmigo, Euclides. ¿Cómo? No te enojes conmigo. ¿Por qué me he enojado, tío? Ya tenía que haberme enojado hace mucho tiempo, te hubiera desafiado a duelo. O te hubiera atropellado con mi auto. Pero yo soy tolerante. Entré en la intimidad de tu amorío y esto te molesta conmigo. No, mi vida es pública, yo no tengo nada que ocultar. Y bueno, pero ¿cómo tu hermana no sabe? Pero yo me tengo que contarle a mi hermana. Mi hermana sabe todo. ¿Y lo de la griega? Por lo visto no sabe, o sea, se olvidó. Me lo habría olvidado, tengo poca memoria. Pero usted se imagina, doctora, que venga Era. Por eso. directo a él. Ah. Él estaba con ella. Ella, ella. No voy a poder terminar, veo. Shh. Rosa, cuando quieras. Tu hermana que te...
recibí un mensaje. Mar Egeo. Mar Egeo en Atenas. Continúa con Grecia. 6 de la tarde, verano europeo. Estaba el barco. 6 de la tarde, verano europeo. Mar Egeo. Y la mitología griega se apoderó de Euclides. Le dio una cultura extraordinaria, pero le faltaba la cuota de amor. O sea, Por que eso era cuando la griega viene, Era muy platónico. sí, no sé si era platónico, más que platónico, no sé, hizo el famoso sueño de quererla a ella, ni se metió en la mente. Él dijo, con esta griega, disculpame, doctor, pido mil disculpas. Seguimos, por favor. Te estaba explicando lo del... ¿Vos no sabés, doctor, doctor Manuel? No, o sea, ahí Disculpame, se me escapó. a mí cuando O ya me olvidé. meto en un tema, me es muy difícil salir. Por eso, que nos ponga a sacar a la realidad. ¿Era el Mar Egeo o no? Contestame una sola pregunta. Contestámela, por favor. ¿Eran de tipo? ¿Sí? O el programa, hoy hágalo con mímica. Sí. Nadie- ¿Era verano? Nadie Espera, estaba- te voy a decir el mes. Te voy a decir el mes. En el mes de agosto, donde es verano europeo. ¿Es verdad o es mentira? Por supuesto que agosto en Europa es verano. ¿Y te ocurrió en agosto o no te ocurrió en agosto? Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Doctora, por favor. Tienes razón. Perdón, seguimos, por favor. Estábamos hablando sobre las personas que se encuentran privadas de su libertad. Resulta que en el país, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal en el año 1998, y estuvo el sistema de transición del anterior Código Procesal Penal a este, se dio la novedad, es mucho más garantista este código, y se dio la aplicación de medidas sustitutivas. Porque anteriormente el sistema era distinto, era un sumario, el fiscal tenía un papel totalmente de segundo plano, y este era el sistema acusatorio. Entonces, si no hay peligro de obstrucción a la investigación y no hay peligro de fuga, el imputado tiene que estar libre. Esa es la norma. No entiende la gente. ¿Qué pasó? En el 2005 aproximadamente, muchos asaltantes y compañía que habían pruebas, pero no existían estas dos cuestiones que dice el Código Procesal Penal, entonces recuperaron su libertad. Entonces la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores sancionaron una ley que dice que aquellos imputados por crímenes no pueden ser beneficiados con medidas sustitutivas. Es decir, un fiscal le imputa a una persona por robo agravado, esa persona no puede salir libre. Entonces aumentó la población penitenciaria y es lo que ahora es lo que sucede en este momento, por eso hay tantas personas privadas de su libertad. Pero en ¿Y por qué, contrapartida... por qué hay tanta gente suelta con antecedentes penales y tiene un prontuario no sé qué y continúan matando, asaltando y sueltos? ¿No Y entiendo yo? hay que ver puntualmente La los casos. imputación, cada caso es diferente. Lo que pasa es que muchas veces la policía de repente no reúne los elementos suficientes a la investigación, entonces el juez no tiene otra alternativa que soltarle, ¿verdad? Sí. No. Ponerle una tobillera electrónica. También en los Estados Unidos. Eso está- sería lo ideal. Sí. Y Muchos eso- funcionarios públicos deberían andar con tobillera electrónica y algunos profesionales, Está bien. Está bien. ¿verdad? Yo no sé yo. De ahí que tú ves cuál viene en canilla wibe. Andé. No sé nada ni. Arturo, la ministra ocupa ahora la sala constitucional, que es una sala muy importante porque muchos justiciables y muchos abogados también consideran que hay una tercera instancia y no hay una tercera instancia. ¿Por qué digo una tercera instancia? Porque está primera instancia, la Cámara de Apelaciones que es segunda instancia, y cuando te ves adverso en ambas instancias, la gente plantea una acción de inconstitucionalidad como una tercera instancia. Que no es. Pero no es, porque para que haya para que proceda una acción de inconstitucionalidad tiene que haber una falla dentro de lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, la Sala Constitucional, por eso la doctora decía que recibió no sé cuántos expedientes. Hay miles y miles de acciones de inconstitucionalidad presentadas por ser presentadas nada más. 2000 Exactamente. dijiste. 2000 por el momento me informaron. ¿Y Estoy cómo, recibiendo. cómo vas a manejar? Y con organización y buenos auxiliares. Se puede, me dijeron, yo me asusté y me dijeron que se puede y estoy trabajando en eso, en organizar
justamente el despacho. Sí. Y un propósito y porque como dice el doctor, de esos 2000 también, muchísimos casos han subido con el afán nada más que dilatorio. No precisamente un tema sustancial de decidir si es inconstitucional o no, o sobre todo si es una sentencia arbitraria. Sí. Entonces, obligatorio al debido proceso. Exactamente. Porque eso, o sea, cualquier cosa escuchamos nosotros, por lo menos lo que leemos, cualquier cosa y no inconstitucional, no inconstitucional. O sea, se busca esto que pasó en la UNA, en todos lados, lo primero que se trata de... Pero hasta en sentencias condenatorias laborales, la parte empleadora elige también ese atajo y peor aún en la jurisdicción laboral, la doble instancia y el expediente que tiene que terminar el juicio en doble instancia. Sin embargo, utilizan el atajo de inconstitucionalidad para alargar el pleito o alargar el cumplimiento de la condena. Entonces, yo creo que es una de las conductas mía que allí quedó y senté, puedo decir, la jurisprudencia, puede ya calificarse como jurisprudencia, que establecimos la imposición de intereses durante toda esa época en que el expediente estuvo en acción, en estudio de acción de inconstitucionalidad, y eso frenó un poco. Sí. Pero antes no era así, iba 2 o 3 años, una sentencia de una condena de 10 millones de guaraníes, dentro de 3 años, ¿cuánto es? Y el trabajador tenía que esperar 3 años y cobraba 10 millones. Hoy en día también le vamos buscando algunos mecanismos, algunas estrategias para que no se exagere con ese afán dilatorio. Los abogados están de parabienes. ¿Quiénes? Los abogados en general. ¿Por qué? Y porque fueron parte del Premio Nobel de la Paz. Ah, sí. El otro día estaba hablando de la Primavera Árabe, que fueron 4 y uno de ellos el Colegio de Abogados. La Orden de Abogados de Túnez. De Túnez. Sí. Sí, yo sé. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Primera vez que un abogado tiene un... ¿verdad? ¿O no? No quiero ser, pero... Y probablemente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué otro tema preocupa? Un urólogo hoy tuvo premio Nobel. Sí. ¿Un urólogo? Sí, señor. Más. El doctor Huggins fue el que descubrió que el cáncer de próstata era dependiente de un tratamiento hormonal, en el año 1954 más. Pero de medicina, creo que. De medicina, claro, no el de medicina y urólogo. Sí. Te gané. Te gané. No, nosotros los urólogos somos buenos en muchas cosas. Doctor, hay una cosa, un cliente no puede también refutar al abogado que dilata tanto un caso durante tantos años. El abogado es tan sabio que el cliente no se da cuenta que el abogado es el culpable. ¿Cómo es el tema? Que el abogado es tan sabio que el cliente no se da cuenta que el culpable es el propio abogado. No, pero por eso digo, hay cosas que duran 10, 12, la gente 15 años. Ingo Cheche abogado, me dice. Hay cambiar a de abogado, no, hay uy, cuágina, me dice. Alandú. Y en toda la producción de los míos, el médico me dijo eso. No, si el veterinario ya recomendó cómo tratar con creolina esto. Y bueno, uno tiene que tenerle fe a los profesionales, si no, sería un caos. Doctora, ¿fuiste la primera fiscala? La primera mujer fiscal sí, en el 77. ¿Y jueza? La primera mujer juez también. ¿Por qué no había antes mujeres? Y se creía que las mujeres estábamos para ser amas de casa. Recuerdo que hasta estudiar Derecho había un famoso profesor Frescura, creo que era, sí, que por el solo hecho de ser mujer ya aplazaba. Frescura y Candia. Sí, era una cultura muy machista. Desde a poco fuimos ganando espacio, tanto en la facultad, que yo tengo, creo que más cantidad de alumnos, de alumnas que de alumnos. Sí. Y hoy cambió, ¿verdad, doctora? Hoy cambió totalmente. Todos estos casos de la universidad, mujer, la fiscal, al contrario. Está demostrado que hay más mujeres capacitadas en ese sentido. Lo que no se llega son a cargos de decisión. ¿Por qué eso no? Y también porque no es fácil, porque la cultura, al menos la nuestra, es muy machista, pero también es universal, no solamente es, digamos, privativo del Paraguay, en que a las mujeres les cuesta llegar a cargos de decisión, no nos tenían de confianza. Ahora yo creo que sí, va cambiando paulatino. ¿Por qué seguiste Derecho, doctora? Y la verdad que seguí Derecho por accidente. ¿Cómo fue? Porque yo trabajaba mucho y era modista, me dedicaba a coser
y hay que reconocer que con derecho puedes trabajar. Por eso es que tenemos la facultad llena de los alumnos, todos los alumnos trabajan, Sí. son alumnos medio tiempo, no tenemos, digamos, el tiempo completo que debería ser un tiempo completo también. Pero ¿y qué tiene que ver ser modista? Era una cuestión que te permitía a vos, discúlpame que te tutee, Sí, te no, pido pero mil disculpas. te agradezco y me gusta. Bueno, que el hecho de que vos cobres como modista usando una expresión signifique que vos puedas salvar los costos de la educación. Claro, del estudio. claro. Era ese mecanismo, Sí, era me más gustaba, conveniente. me gustaba, para mí era un arte, coser, diseñar, me gustaba y aparte de eso me permitía estudiar también. Mucho tiempo, ¿Y eso incluso te después hizo- de ser juez seguía trabajando. Eso hizo conocer a la gente también, favoreció mucho en lo que sos. Y digo, Mm. espiritualmente, emotivamente, separando lo que tiene que ser una posición de una justicia. Entender que hacer esto para terminar como doctora, llegar a lo que llegaste, en lo que uno dice, y es modista, y uno dice, ¿por qué? ¿Era la necesidad de elegir eso? ¿Quisiste hacer otra cosa o fuiste modista de entrada? Fui modista de entrada y tenía que estudiar entonces la carrera. No, quise comenzar medicina, después ingeniería. Después creo que por seguirle a mi novio me fui a Derecho. Porque mi novio ya era estudiante de Derecho, tercer, cuarto curso, y me di cuenta que si no me iba a la facultad me quedaba sin novio. ¿Y después otra vez? Y me fui atrás de la facultad de Derecho y nos casamos. Es decir, muchas causas que interfirieron un poco en mi decisión, pero no era la que soñaba con ser abogada, juez, no. Porque tampoco antes, ahora los chicos tienen la suerte o tienen esta ventaja que llega a cierta edad o a cierta etapa del estudio y se le hace un estudio psicológico, qué inclinación tiene hacia cuál de las ciencias. Antes no era, nos íbamos más o menos ciegos. Pero vos dijiste que quisiste estudiar medicina también. Sí, ¿Y qué tiene que ver la medicina con ser modista? Es decir, tu indecisión, ¿a qué te llevó? ¿Eras indecisa a qué edad? hasta ahora. Sí, así de Argelia. No, fíjate, yo también quise ser médico. Yo soy un médico frustrado. Yo crecía en los hospitales, yo me iba con mi mamá, Sí, mi hacía mamá guardia. Mis primeras fascinaciones. La mamá era partera, lo que Arturo. pasa- Era Arturo, guardapolo, el guardapolo Arturo, a mí para me- mamá era partera la mamá. ¿Te imaginas de qué, cómo yo comenzó? iba a ser ginecólogo y un buen ginecólogo. Me imagino. ¿En serio te estoy Y yo diciendo? no digo que no. Y lamentablemente no pude. Yo también soy abogado por accidente. Otra- Vos quisiste ser periodista. Lo mío por lo de Humberto y porque nací ahí en la Mucha radio. influencia familiar, influencia Entonces, familiar. tira, como alumno discretísimo. Entonces, vos te reís de mí. Y no ves que estamos La manera que dijiste, nomás. Discretísimo, discreto nomás. No, ¿Por qué discretísimo, pues? discretísimo, porque entonces mejor así. Que Pero buena memoria tenés, hasta ahora. es un reproche que estoy. ¿Qué es lo que te pasa? es una doctor? alabanza. Bien. Qué difícil de probar. Y vos te enojaste conmigo, yo conozco tu cara. No importa, cometí una. No, contaste tantas veces, una vez más que. Mombe, ¿vos imaginas? Como decía, bueno, ¿qué es lo que querés vos, Ayura Galleta? ¿Quieres que cortemos? ¿Sabes que tengo un cargo de culpas? ¿Cuándo? Si vos no tenés culpa, vos no tenés conciencia. Vamos a la pausa, Arturo, por favor. ¿Qué? Vamos a la pausa, Arturo, por favor.
doctor. Yo dije liquetísimo, hubiera dicho un alumno discreto. Y claro. Gracias, pero ya está, ya dije. A veces uno dice y comenta estas cosas. Esto vos con tu hermana estabas hablando del tema musical. Claro, porque Miriam estuvo primero internada en un convento, en un convento, Sí, convento, en Tibigüí, era con antes las realmente. dominicas. Después cuando se fue a Puerto Casado. Salesiana. No, cuando te fuiste a Puerto Salesiana, Casado. yo tenía era con los 5 salesianos. años, estaba con la Salesiana en Puerto Casado. En Puerto Y después Casado. ya vine Entonces, con la dominica. escuchábamos siempre en la iglesia de Puerto Casado, pasaban muchas músicas, entre ellos la de Paraná y Tapuí Jaeño es una música muy identificada con la nomenclatura musical casadeña, ¿verdad? Y es de Pedro Barbosa, ¿verdad? Pedro Barbosa. Muy bien. Estamos muy desordenados. Estamos muy desordenados. Y como siempre, porque vos sos Sí, así. ¿verdad? Sí, el hermano mayor de don Agustín es, ¿verdad? No, ¿No? Pedro no, Barbosa, nada ¿no? que ver. Nada que ver. Pero el hermano de don Agustín también es compositor y músico, no sé cómo se llama. ¿Tu comadre? No, el hermano de don Agustín Barbosa, te digo, es también músico. Y tiene muchas obras, y yo no sé si... El desordenado es él. Marapinde, güey, guave. No, nada, doctor, por favor. Pero mira que sos atrevido vos también. Tenemos que ir terminando el programa. Sí. Perdón por algunas informalidades, doctora. No, pero sí, yo veo Hay un siempre el término programa. que le mata a tu hermano, ¿Cuál es? que yo no sé cómo se dice en griego, pero a esta mujer, famosa la mujer, era muy respetada dentro de la sociedad griega, le llega una versión. Él estaba en el Marejeo, tomando champán en verano. Ella viene, él se adelanta, casi cae. Hay fotografía donde está trastrabilla de la emoción. Mira que ya llegamos a los escalones, ¿eh? Ya avanzamos mucho. Siempre está contando la historia de la griega. Sí. Seguimos. Bueno. Y viene la griega, elegante la griega, muy conocida, Cantante, ¿no? cantante, Sería una artista bien. Sí. Y toda la gente le miraba a la griega actora, pues ahí. Melina Ella Mercury fue sería. directamente donde estaba Euclides. Fijó los ojos en el doctor Euclides Acevedo. En entonces era un chiquilín, cuenta la historia. Marejeo, el paisaje y la mitología griega que se atrapaba la mente del doctor Euclides Acevedo. Y Y atrapaba. Después, me corta. Seguí. ¿Cuál es tu pregunta a la doctora, por favor? La doctora le quería preguntar cuál era su criterio con respecto a la inamovilidad de los magistrados. Bueno, ese es un tema tan recurrente que hace tiempo ya comenzó al comienzo. Yo tenía un criterio y lo he dicho porque sobre estos temas no puedo, aunque quisiera, responder de una forma tan concreta, por lo que eventualmente podría presentarse casos en que yo intervenga y tenemos el riesgo de la prejudicialidad. Sí. Entonces, realmente yo en una oportunidad contesté, opté o me incliné por el criterio de que los ministros de Corte somos magistrados y entonces la misma regla se le aplicaba a todos, 5 años. Sin embargo, también el otro criterio tiene su fundamento en que realmente los ministros tienen un tratamiento especial por la Constitución y que es inamovible hasta los 75 años. Para mí la discusión ya no me interesa, pues quiera o no se me agota la carrera dentro de 5 años. Pero es importante, es un tema recurrente, pero estamos inclinándonos más, veo yo, por la inamovilidad. Porque conocemos que la inamovilidad es el factor trascendental para la independencia del Poder Judicial. Entonces, en un caso de duda, en pos de la independencia del juez, yo creo que podría también uno tener en consideración esa finalidad y opinar o decidir por la inamovilidad, pero en este momento no tengo un criterio definido y si se da un caso concreto allí estudiaré mejor. Claro. No, es fundamental para darle la independencia al magistrado y que el magistrado pueda emitir su sentencia sin la espada que esté cayendo eventualmente sobre
sobre el futuro suyo con respecto al cargo que ocupa, ¿verdad? Pero fíjese que a mí nunca me impresionó tanto esa expresión. A mí personalmente siempre tuve un criterio, no quiero tampoco jaltarme tanto, pero nunca, y tampoco nadie nunca me presionó demasiado. ¿Para qué voy a estar diciendo otra cosa? Pero creo que el interior, la personalidad del interior del juez es la mejor barrera contra la presión. El juez que tiene la convicción de ser independiente, que tenga libertad espiritual, pues hace frente a cualquier presión. Suelo decir que ese fue un juez con y sin presión, con y sin amenaza, con buen sueldo o poco sueldo, en gobiernos autoritarios o en gobiernos democráticos. Depende mucho del interior del juez. Sí. A mí por lo menos puedo quizás decir con autoridad que eso es lo que siempre me guió. Y le quiero decir a los jueces jóvenes, a los estudiantes de Derecho, que hay que comenzar con la fortaleza y la capacitación permanente. Me incluyo yo. A mí me falta mucho todavía por capacitarme. Claro. En la escuela judicial, que En la escuela además judicial. otorga puntos para, Sí. para ocupar un cargo. Y no hay que guiarse tanto de los puntajes también. Ah, Porque se dan casos que también se van por los cartoncitos, por los puntajes y no se estudia. Un autodidacta es casi mejor. Hoy con Google, yo a las 12, a la 1 de la noche estoy googleando y se aprende mucho más con un caso concreto. Pero hay que incentivar el estudio de la capacitación de los magistrados, de los funcionarios, de los abogados. Tenemos que ir adelante. es cierto. Sí, porque hay algunas facultades, inclusive la de medicina en el posgrado, que la gente va en busca de cartones, como dice la doctora. Que es más Asistí a serio un curso medicina, que ¿verdad? Nosotros perjudicamos de otra manera, pero en medicina ya es el terror. Bueno, doctora Miriam Peña, gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Doctor Cabaña, Álvaro Euclides. ¿Y después qué pasó con la se cayó o no se cayó? Me quedo con la curiosidad. ¿Trastradilló o no? Vamos a ir en estilo campo y ahí contamos la parte final. No, porque yo te entiendo que la cara de Euclides dice todo, está molesto, pero esas fechorías emocionales y emotivas fueron tuyas. Porque esta señora se entera de cosas. Por eso viene la griega, por eso viene la griega acercándose a él. El trastabilla va a caer cuando va a ella le pone la griega le pone la mano. La griega Sí. le pone acá, a esta distancia. Un límite. Un límite. Cuando él va, ella le pone el límite. ¿Y qué le dice? Estamos cerrando, Rosa, cuando quieras. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.